El silencio que precede a un lanzamiento olímpico no es un silencio vacío, es una atmósfera cargada de electricidad estática, una tensión que se mastica en el aire. Pero en el Estadio Olímpico de Roma, en aquel caluroso verano de 1960, ese silencio se transformó en una perplejidad absoluta que recorrió las gradas como un escalofrío. En la pista, un joven español de espaldas anchas, manos callosas y una mirada que parecía buscar algo más allá de la línea de cal, no se estaba preparando solo para correr. Miguel de la Cuadra Salcedo estaba empezando a girar sobre sí mismo. No era el movimiento elegante, rectilíneo y casi coreográfico que los manuales de la época dictaban para el lanzamiento de jabalina. Miguel estaba rotando como un derviche, emulando la técnica de los antiguos lanzadores de barra vascos, convirtiendo su propio cuerpo en una onda humana de fuerza centrífuga. Para que entiendan mejor la magnitud de lo que ocurrió aquel día, hay que comprender la física del asunto. Miguel se había untado las manos con jabón para que la jabalina resbalase en el momento justo, permitiendo que el giro le imprimiese una velocidad que ningún brazo humano, por potente que fuera, pudiese alcanzar de forma lineal. Cuando soltó el proyectil, la jabalina no voló, fue propulsada como una especie de misil tierra-tierra. El artefacto aterrizó a más de 112 metros de distancia, borrando de un plumazo el récord mundial de la época. El estadio enmudeció. Los jueces se miraron entre sí, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Habían presenciado una revolución, pero el mundo no estaba preparado para ella. En aquel deporte rey, que era entonces el atletismo, es cuando yo empecé. Con esas jabalinas, entonces, como los vascos tiraban una barra, los palancaris eran el que usaban las palancas de acero para romper los ferrones. Los que éramos de Aló de Bilbao cogíamos el hierro con eso. Y entonces se hacía campeonatos entre los mineros, entre los ferrones, tirando esa barra vasca, dando vueltas, 1, 2, 3, 4. No la castellana, que es cortita, sino la otra que es larga. Y entonces salía con la fuerza centrífuga transformada en lineal y la barra se escapaba. Y así, el récord del mundo, Danielsen, un noruego, 81 metros. Pues ¿sabes cuánto tiramos con eso? La gente, cuando me llama ahora, me dice, hombre, los récords ahora se piden pues un centímetro más, 112 metros. ¿De golpe? De golpe. Fue, claro, me acuerdo en el equipo que ponía la Javelot español qui reprend le terreur, porque claro, a veces a alguno que no sabía tirar se le escapaba las gradas y casi uno estuvo atravesado ahí por la jabalina aquella. La Federación Internacional, presa del pánico ante la peligrosidad de una lanza que podía salir disparada en cualquier dirección si el giro fallaba y quizás herida en su orgullo aristocrático, prohibió la técnica al día siguiente. Borraron sus marcas del libro de historia, anularon su gloria y declararon que aquel estilo era ilegal. Cualquier otro atleta se habría hundido en la amargura de las reclamaciones, pero Miguel, en lugar de pelear contra la burocracia, se limitó a sonreír con esa ironía navarra que lo acompañaría siempre. Aquel día, mientras ajustaba el cinturón, comprendió una lección vital. Si el mundo tenía reglas tan estrechas que no permitían la genialidad, él tendría que inventarse un mundo nuevo. Dejó la jabalina en el césped de Roma y decidió que su verdadera meta no era un podio de metal, sino el horizonte infinito. Pero para entender cómo este hombre llegó a desafiar las leyes de la física y de la televisión, hay que viajar a sus raíces, a ese suelo navarro que imprime un carácter de hierro. Miguel de la Cuadra Salcedo nació en Madrid en 1932, pero su ADN pertenecía a los valles profundos del norte y a la Torre de la Cuadra, en Vizcaya. Creció en una España de posguerra, en una España gris, silenciada y herida, donde la mayoría de la gente miraba al suelo para no ver las cicatrices de la guerra.
Sin embargo, en su hogar el aire era diferente. Su familia era una estirpe de intelectuales y aventureros que custodiaban mapas antiguos y crónicas de las Indias como si fuesen tesoros vivos. Miguel no creció leyendo cuentos infantiles, creció devorando los diarios de los conquistadores, hombres que siglos atrás habían puesto nombre a ríos y montañas cuando los barcos eran de madera y los hombres de un acero que ya no se fabricaba. Su abuelo, el Marqués de la Cuadra, le inculcó una idea que sería el motor de su vida, que el honor no reside en el título que heredas, sino en el conocimiento que conquistas con tus propios pies. Estudió peritaje agrícola, una elección que en su momento parecía técnica y muy mundana, pero que fue la clave de su éxito como explorador. Miguel no quería ser un turista con suerte, quería ser un hombre que entendiese el lenguaje de la tierra, quería saber por qué un suelo da trigo y otro solo da piedras, cómo se comportan las raíces en la selva y por qué el ser humano es, ante todo, un animal biológico dependiente del ciclo del agua. Esa formación científica le daría una base de rigor que lo alejó siempre del aventurero de salón. Era un humanista renacentista, con las uñas sucias de barro y la mente llena de teoremas agrícolas. Pero el asfalto de España se le quedaba pequeño. Tras el desplante olímpico de Roma, Miguel sintió que el trapecio amazónico era el único lugar lo suficientemente vasto para albergar su curiosidad. En 1961, con apenas 29 años, se plantó en Leticia, en la frontera líquida entre Colombia, Brasil y Perú. En aquella época el Amazonas no era el destino de resorts y cruceros que conocemos hoy. Era un abismo verde, una muralla de humedad y muerte donde la ley la dictaba la lluvia y el hambre. Trabajó para el gobierno colombiano como etnobotánico, pero la selva no tardaría en exigirle a un hombre que demuestre de qué está hecho. Para sobrevivir y financiar sus expediciones entre las tribus Huitoto y Tucano, Miguel tuvo que convertirse en un superviviente total. Se cuenta que trabajó como cazador de animales para zoológicos internacionales, enfrentándose a jaguares y anacondas de proporciones bíblicas, con poco más que su ingenio y sus manos desnudas. Pero hay un episodio en su vida que roza la ficción cinematográfica, su etapa como domador de leones. Para pagarse los suministros médicos que repartía entre los indígenas, Miguel se unió a un circo itinerante. Imaginen la escena. El hombre que un año antes estaba en los Juegos Olímpicos entraba cada noche en una jaula con 5 felinos hambrientos bajo una carpa de lona remendada, solo para poder comprar quinina y gasas para personas que el mundo había olvidado. En esos años de soledad amazónica, Miguel se despojó de la soberbia del hombre blanco. Aprendió que el silencio es la mejor forma de comunicación y que los pueblos indígenas no eran salvajes a los que civilizar, sino los últimos guardianes de una sabiduría sobre la vida, la botánica y el cosmos que la civilización occidental había enterrado bajo el asfalto. Cuando Miguel regresó a una España que empezaba a abrirse tímidamente al mundo, lo hizo con la piel curtida y los ojos llenos de selva. La televisión acababa de nacer en el país y Televisión Española buscaba rostros que tuvieran algo que contar. Con su presencia física arrolladora, su bigote de explorador del siglo XIX y una voz que parecía retumbar desde el fondo de un cañón, Miguel era el candidato perfecto. Pero él no quería ser un busto parlante que leyese noticias en un plató con aire acondicionado. Impuso una condición innegociable. Quería estar donde la historia estuviese ardiendo. Quería ser el ojo de España en los lugares donde el mundo se estaba rompiendo. Así nació el mito del corresponsal de guerra total. Miguel de la Cuadra Salcedo fue el primer periodista español que entendió que la noticia no es un dato, sino una vivencia. En Vietnam se internó en la jungla con los batallones de marines, durmiendo en trincheras anegadas de agua y sangre, mientras el napalm transformaba el paisaje en un infierno naranja.
Sus crónicas no eran análisis geopolíticos distantes, eran relatos viscerales. Ponía el micrófono frente al soldado que lloraba y frente al campesino que buscaba sus pertenencias entre las cenizas de su aldea. Hay imágenes suyas, agazapado, bajo el fuego de los francotiradores del Vietcong, manteniendo una calma cuasi sobrenatural mientras explicaba a los españoles, que cenaban tranquilamente en sus casas, qué significaba realmente la guerra. Parte de la belleza extraordinaria que tenía Miguel, evidentemente, aquellas imágenes de él con la serpiente enroscada en el cuerpo y demás, ¿no? Aquel atleta, aquel hombre tan bello, que gracias a su físico extraordinario y a su potencia y su fuerza llegaba a lugares extraordinarios. Fue la imagen por excelencia del reportero de televisión durante muchísimo tiempo. Fue nuestro referente. Si en el mundo hay 198 países, él está en 197. De repente se quedaba sentado en una butaca y... frito. Se caía el mundo. Él como una roca. Y de repente se despertaba y no había quien le siguiera. Cuando yo era un niño y le veía con esas barbas y con ese bigote en la televisión en blanco y negro de mi barrio de Santa Marta de Ponferrada, yo decía, me gustaría algún día conocer a este hombre o ser como él. Nunca he sido como él, pero sí he podido trabajar con él. No buscaba el morbo, buscaba la verdad humana que queda cuando se quitan las banderas. Pero si Vietnam fue una prueba de fuego, África fue un descenso a los infiernos. Durante la sangrienta crisis del Congo, Miguel fue capturado por guerrilleros que no hacían prisioneros. Fue acusado de espionaje y condenado a muerte. Pasó horas frente a un pelotón de fusilamiento, viendo el brillo del sol en el cañón de los rifles, esperando el impacto que acabaría con todo. ¿Cómo sobrevivió? No hubo un rescate heroico de comandos paracaidistas. Sobrevivió gracias a su humanidad. Empezó a hablar con sus ejecutores, a preguntarles por sus familias, a demostrarles un conocimiento tan profundo de su tierra y de su lengua que los soldados, desconcertados por aquel gigante blanco que no temblaba, acabaron bajando los fusiles. Miguel tenía un don casi místico. Era capaz de encontrar el rincón de dignidad que queda en el corazón de un verdugo. Años más tarde, en Biafra, documentó una de las hambrunas más atroces de la historia moderna. Sus imágenes de niños, que eran solo esqueletos forrados en piel, golpearon la conciencia de una España que empezaba a asomarse al consumo, recordándoles que el hambre seguía siendo el amo absoluto de medio planeta. Su carrera periodística fue una sucesión de momentos cumbres que hoy parecen imposibles para un solo ser humano. Fue uno de los primeros en llegar a la cordillera de los Andes en 1972, tras el accidente del avión uruguayo. Mientras el resto de la prensa mundial se lanzaba como hienas sobre el detalle escabroso de la antropofagia, Miguel se centró en la épica de la supervivencia. Trató a aquellos jóvenes como héroes que habían derrotado a la muerte blanca, no como monstruos. Su respeto por el dolor ajeno le valió la gratitud eterna de los supervivientes. Pero Miguel no solo cubría desastres, cubría mentes. Tenía una llave maestra que abría las puertas de los palacios y de los búnkeres. Se sentó frente al mismísimo Pablo Neruda en Isla Negra, en esos días finales donde el poeta, enfermo y herido por el destino de Chile, le regaló palabras que parecían testamentos. Entrevistó a Salvador Allende poco antes de que las bombas cayeran sobre la moneda y se enfrentó a la mirada de acero de Pinochet con la misma integridad. Fidel Castro, un hombre que no solía conceder tiempo a la ligera, se quedaba horas hablando con Miguel. No hablaban de ideologías, hablaban de las raíces gallegas de Fidel, de la calidad del tabaco, de la historia de los barcos que cruzaban el Atlántico. Miguel conseguía que el poderoso se quitase la máscara porque él nunca usaba una. Era el mismo hombre hablando con un rey que con un pastor de cabras en los Andes. A finales de los 70, con la transición española en marcha, Miguel sintió que su país corría un peligro invisible, el de olvidar sus propias raíces. España quería ser moderna, quería ser europea, y en ese proceso estaba dando la espalda a esa inmensa familia de naciones que hablaban su lengua al otro lado del océano. Por sugerencia del mismísimo rey Juan Carlos I, Miguel ideó lo que sería su legado más duradero, Aventura 92, que más tarde se convertiría
en la ruta Quetzal. Aquello no era un crucero para jóvenes privilegiados, era, en sus propias palabras, una pedagogía del esfuerzo y de la humildad. Durante décadas, Miguel seleccionó a miles de jóvenes de todos los rincones de Iberoamérica para llevárselos a las selvas del Darién, a las ruinas mayas, a las misiones de California y a las aldeas de Castilla, pero los trataba con la dureza necesaria para forjar el carácter. Les obligaba a cargar sus mochilas, a racionar la comida, a dormir bajo tormentas tropicales y a convivir con personas que pensaban de forma diametralmente opuesta. Miguel quería romper las brújulas de cristal en las que vivía la juventud. Quería que se manchasen de barro, que sintieran el picotazo de los mosquitos y que, en mitad de la noche, alrededor de una hoguera, descubrieran que el color de la piel o el acento no eran nada comparado con la historia que los unía. Miguel se convirtió en el tío Miguel para toda una generación de ruteros, un gigante de bigote canoso que caminaba siempre al frente, señalando una orquídea o explicando un mapa de Colón como si estuviera revelando los secretos del mismísimo universo. No les enseñaba historia, hacía que la historia les doliese los propios pies y les vibrase en el corazón. En sus últimos años, la figura de Miguel de la Cuadra Salcedo se convirtió en una especie de tótem viviente, un recordatorio de que otra forma de vivir es posible. Su casa en Madrid era una prolongación de su mente, una biblioteca infinita donde los libros de botánica se mezclaban con arcos de caza amazónicos, cámaras de cine oxidadas por el salitre de 1000 puertos y mapas que contenían más verdades que cualquier satélite moderno. Siempre vestía su uniforme de explorador. Aquí le hago un pequeño homenaje, no por vanidad, sino porque era su piel. Sus camisas multibolsillos y su pañuelo al cuello eran el símbolo de un hombre que siempre estaba listo para partir. A pesar de los premios, de las medallas y del reconocimiento mundial, Miguel nunca perdió la curiosidad del niño que corría por los montes de Navarra. Seguía planeando expediciones hasta que las fuerzas empezaron a fallarle, convencido de que el mayor pecado de un ser humano es dejar de hacerse preguntas. Tras su fallecimiento, en mayo de 2016, a los 84 años, España y América sintieron un vacío que hoy en día todavía nadie ha podido llenar. No se fue solo un periodista, ni un atleta, ni un explorador. Se fue el último de los cronistas de Indias, un hombre que entendía que el progreso tecnológico es una cáscara vacía si no va acompañado de una expansión del alma. Miguel nos dejó una lección que resuena hoy más fuerte que nunca en nuestra era de filtros y realidades virtuales, que el mundo es un lugar asombroso, peligroso, pero también bello, que solo se entrega a aquellos que están dispuestos a sudar para verlo. Su vida fue un recordatorio constante de que la mayor aventura no es llegar a un destino, sino el viaje mismo y las personas que encuentras en ese camino. Miguel no buscaba la inmortalidad en los libros, sino en la mirada de cada joven, que gracias a él decidió que el horizonte no era una línea de llegada, sino una invitación. Hoy, cada vez que alguien decide salir de su zona de confort, cada vez que un periodista se juega la vida por contar una verdad incómoda, o cada vez que un joven mira un mapa y siente que el corazón le late más rápido, el espíritu de Miguel de la Cuadra Salcedo, el lanzador de jabalinas imposibles, domador de leones y explorador incansable, sigue caminando a su lado. Su ruta no terminó en un cementerio, sigue abierta en cada sendero que todavía no ha sido pisado, recordándonos que mientras haya un hombre con curiosidad, la aventura de vivir nunca morirá. Esto, queridos amigos, es nuestro homenaje a Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre único, un icono, un tótem de su época, pero que trascenderá generaciones siempre y cuando aquí lo tengamos presente. Les agradezco enormemente su apoyo, que le den me gusta a este vídeo y nos vemos muy pronto aquí en su canal. Ya lo saben, mi nombre es Mario Escudero y esto se llama Historia Oculta.